Bien, ahora vamos a oír al profesor Salomón Calmanois, que legado ibérico en el desarrollo económico de América Latina. Pues buenas tardes. Muchas gracias, Heraclio, por forzarme a pensar el tema de nuevo. Entonces, pues voy a tratar de acotarlo, aunque verdaderamente está muy amplio. ¿Cuáles son las instituciones que legaron los españoles en América? Pues no fueron democráticas, no tuvieron revolución democrática ya, tampoco pudieron transmitir esas instituciones a sus colonias. Fue una sociedad montada sobre castas y corporativa, organizada por gremios, a los cuales se tenía acceso limitado, sobre todo a los de arriba. Hay un legado católico muy fuerte que va a tener unas consecuencias sobre, por ejemplo, que no haya aparición de un sistema de crédito hasta 1870, por ejemplo, acá en Colombia, porque tenía el monopolio del crédito la Iglesia. Y bueno, hay otros elementos de capital humano, de atraso en el desarrollo de las ciencias, que se lo debemos a esa institución. Un Estado patrimonial e interventor en detrimento de la acumulación privada, o sea que hay una larga tradición para tener un Estado que opere a veces en forma muy arbitraria. Después voy a hablar un poco de lo que el renacimiento de la leyenda negra, como lo mencionan los historiadores económicos españoles, que son los trabajos de Engelman y Sokolov, y el de Acemoglu, Johnson y Robinson, sobre los determinantes sobre el desarrollo económico que ha tenido el colonialismo en la historia. La leyenda rosa es la versión de estos españoles que hacen econometría y que no quieren reconocer como las instituciones y la política, sobre todo la economía política, dentro del desarrollo de la historia. Yo voy a presentar lo que sería una leyenda morada, o sea, una combinación ahí que voy a recoger de ambos y un balance. Entonces, el pecado original es que heredamos un sistema absolutista, no hubo revolución democrática burguesa. Los anglosajones en el norte sí lo hicieron, los canadienses, franceses también, nosotros no. Entonces fue un sistema absolutista, vertical, organizado por castas, definidas racialmente. ¿Qué era lo que determinaba el que no hubiera flujo, el que no hubiera acceso a las partes de mando de la sociedad? Pues la pureza de sangre, que era la barrera de entrada a estas instancias de poder y de riqueza. Y bueno, también la cuestión de mantener monopolios por todas partes, en la política, la economía, la religión. Fueron siempre apropiados por muy pocos agentes de ese sistema. Todos ellos reducirían el potencial de crecimiento económico de las colonias y sería una fuente de confrontación por los liberales, porque eso se internalizó en la sociedad colonial. Y hubo un partido conservador y hubo una iglesia católica muy fuertes, que fueron fuente de inestabilidad a lo largo del siglo XIX, y para el caso colombiano se pierde el siglo XIX para el crecimiento. Y bueno, en contraste, la revolución burguesa construye escenarios de negociación política y económica con reglas consensuadas, imperio de la ley, igualdad frente a la ley, todos elementos que aquí se desarrollan pero de forma muy incompleta, porque se tratan de desarrollar y se va luchando por una democracia liberal que al día de hoy es muy imperfecta. Bueno, el sistema de castas lo queda abolido en la República, pero se perpetúa la desigualdad frente a la ley
O sea que no se cumple el día de hoy su principio más importante, la igualdad frente a la ley. Racismo reaparece, aunque eso no falta en otros países. Los gremios requieren de permisos, nuestros certificados de pureza, captura el comercio de otras actividades productivas, llevan la marca de la exclusión, pues los gremios artesanos incluso también. Entonces el legado será el de nuestras personerías jurídicas de hoy en día. ¿Sí? Para todo se necesita un permiso y verdaderamente pues se lo pueden volar y no importa mucho. El sistema de justicia fue ineficiente y clasista. El legado español era relativamente eficiente. Pues eran letrados, estaba muy bien organizado, tenían todas las instancias funcionando. En la República eso se pierde. Había 4 sistemas distintos para cada casta y eso hace pues que fuera muy enredado. Y en la independencia, la ausencia de letrados y cambio radical de sistema que se fue hacia el código napoleónico hace perder eficiencia después de la independencia. Y bueno, el sistema legal como tal no es un freno al desarrollo, pero tampoco actúa como lubricante en nuestros países. El papel de la iglesia, bueno, se financia con el diezmo. Es abolido para la agricultura y exportación, pero se va marchitando, lo cual empobrece a la iglesia. Es responsable de la educación, que se imparte de manera clasista y muy limitada, muy escasa cobertura. Reproduce los valores de la castidad, la caridad, que no el pago de impuestos. A mí una monjita me pide una limosna y yo digo, no señora, yo pago impuestos. Le digo señora, pues es señora de Dios. Y del marianismo, virginidad es virtud, demanda protección y privilegio del Estado y lo consiguió durante buena parte de nuestra historia. Tenía el control de facto un sistema de crédito muy pequeño, capellanías para las almas y hipotecas para los terratenientes. Y bueno, eso impidió que surgiera un sistema financiero hasta muy tardíamente en el siglo XIX para Colombia. Lo va a tener que mover ahí. Ah, no. Entonces, hay una ofensiva contra las manos muertas. La República enfrenta, debilita la institución porque impide la conformación de un sistema moderno de crédito, congela buena parte de las mejores tierras más cercanas a los centros poblados, por ser propietarios, servir de colateral, por las misas de los terrientes muertos o por estar censadas. Es una fuerza que perpetúa superstición, la creencia en la magia dentro de la población, educa para la servidumbre o para el ejercicio del poder absoluto. O sea, a unos los educan para mandar, a otros a obedecer. Bueno, así es difícil desarrollar la ciencia. Es un lastre para el ejercicio del poder de Estado que debe apoyarse en ella para ganar legitimidad. Y una cuestión que no se mencionó, impide también hacer una política democrática de población. Entonces, hasta muy tardíamente en nuestro país fue posible que hubiera una política, pero muy subrepticia, a través de una fundación privada que diseminara las técnicas de control de la población, y las mujeres lo aceptaron pues muy abrumadoramente, lo necesitaban y bueno, pero se desarrolla ya muy tardíamente en los años 60 del siglo XX. Y será entonces un Estado débil cuyo centro se debilita más con las fuertes tendencias federalistas. La carencia de monopolio, los medios de violencia alimentan la inestabilidad política y por eso hace que seamos pobres, porque empezamos pobres en el 19, incluso mucho más que los países del Cono Sur o Costa Rica, que ya en 1860 iban por buen camino. Y bueno, una inestabilidad política y constitucional que pues se mantiene a lo largo del 19, en el siglo XX vuelve a estallar en los años 50, pero es como un problema
Estos son impuestos el producto por cápita en pesos plata. Colombia era muy pobre, fíjese, frente a Argentina en 1827 contra 82, y tenía un impuesto en el PIB de 10%. Argentina era un área de frontera donde las instituciones españolas no estaban tan cimentadas. México sí, México tiene una tasa tributaria fuertísima que quizás le aplasta su crecimiento. Brasil también es como de frontera, o pues Portugal no la explota en exceso, y Perú es un caso intermedio. Esta es otra forma de ponerlo: impuestos per cápita, impuestos sobre PIB, etcétera, que vimos anteriormente. Y esto, el desarrollo a largo plazo, y esto está medido en dólares de 1985, y Colombia pasa, pues se pierde la primera mitad del siglo. En la segunda mitad del siglo tiene cierto crecimiento, pero igual al de la población, y despega en el siglo XX. Argentina empieza mucho mejor que Colombia, casi 3 veces, sigue muy bien acá y se deteriora después. México también sufre mucho con la guerra de independencia, pero también tiene un fuerte crecimiento con el porfiriato. Y Estados Unidos, contra los que los españoles no nos gusta que nos comparen, arranca ya muy alto en 1800 por esa pequeña, una economía basada en la pequeña producción campesina y artesanal y de cazadores. Sí, y bueno, no para de crecer durante todo el siglo. Chile, bueno, también es bastante mal en el 50 y tiene un fuerte crecimiento. Bueno, esto ya está presentado. Esto es porcentaje del PIB por habitante de Colombia frente al de Estados Unidos: 38% en el 800, 22 en el 50, 13 en el 913 y 23 en el 89. Cierta recuperación. Argentina 49 en el 13, 35 en el 89. O sea, aún los países que no perdieron el siglo XIX tienen un crecimiento muy lento durante el 20. Entonces la pregunta es ¿por qué? Esas son las tasas anuales de crecimiento, muestran el mismo elemento. Pues Estados Unidos una tasa bastante constante. Colombia solamente en el siglo XX tiene un crecimiento continuo de 2-3 anual, que es bastante bueno en el contexto. Y bueno, y esto gráficamente, aquí está Estados Unidos, el grande. Bueno, yo no veo los colores bien, entonces ustedes tampoco. Entonces, bueno, la leyenda negra que están desarrollando pues los historiadores económicos norteamericanos. Las instituciones coloniales frenaron el comercio, abusaron con impuestos, mucha desigualdad, economía extractiva y sistema político excluyente. Esa es la tesis de Acemoglu, Johnson y Robinson para todo el sistema colonial mundial.